El almuerzo de Navidad. Había algo peculiar en el aire esa Navidad. Después de años sin regresar, decidí pasar las fiestas en la casa de mi infancia. El sol apenas se asomaba por el horizonte, cubriendo la ciudad con una fría capa de niebla. No era la típica Navidad llena de risas y charlas, algo en mi interior me decía que las cosas no serían como antes. Pero no quería pensar en eso. Solo quería disfrutar de este reencuentro familiar. La casa estaba igual, pero diferente. Los muebles, las alfombras, los adornos navideños. Todo parecía estar en su lugar, pero había una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento. La chimenea, que solía dar un calor acogedor, estaba apagada, aunque la madera todavía permanecía apilada junto a ella. Mi abuela, que siempre se encargaba de la cena, no se encontraba en la cocina, como era habitual. «Abuela, ¿dónde estás?», grité, pero no recibí respuesta. Mi voz resonó vacía en el silencio. Decidí buscarla. Caminé hacia la cocina, pero lo que encontré no era lo que esperaba. La mesa estaba puesta, perfectamente, como si alguien hubiera estado esperando a que todos se sentaran a comer. Pero los platos estaban vacíos. Nadie había cocinado nada. No podía entenderlo. Mi estómago rugió de hambre, y un nudo comenzó a formarse en mi pecho. Me quedé allí un buen rato, observando los platos vacíos, preguntándome si tal vez mi abuela había tenido algún inconveniente. Pensé en las posibilidades. Tal vez había olvidado hacer la comida, o tal vez estaba enferma. Pero algo me decía que no estaba solo en esa casa. Había algo extraño, algo oscuro, en el aire. De repente, la puerta del comedor se cerró detrás de mí con un ruido seco. No era el viento. No había nadie cerca. Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Decidí salir al pasillo, pero cuando lo hice, algo extraño me hizo detenerme. Desde el pasillo, las luces del árbol de Navidad parpadeaban con una intensidad anormal, como si tuvieran vida propia. Cuando me acerqué a la sala, algo aún más inquietante me aguardaba. Los miembros de mi familia, que se suponía debían estar en la mesa, estaban sentados en las sillas, inmóviles. Sus ojos, vacíos. No se movían, ni respiraban. Mi mente intentó procesar lo que estaba viendo, pero la verdad era innegable, mis familiares no estaban vivos. Eran estatuas, figuras que antes habían sido personas, pero ahora no eran más que recuerdos petrificados. Me acerqué con cautela, tratando de comprender qué había sucedido. «¿Qué les ha pasado?», me pregunté, más a mí mismo que a ellos. Nadie respondió. Los rostros de los familiares parecían congelados en una expresión de asombro, como si hubieran sido atrapados en el momento en que alguien les dio un aviso mortal. Mi cuerpo temblaba, pero lo peor estaba por llegar. Al acercarme más a la mesa, noté que la comida, que se suponía debía estar servida, no estaba vacía. De hecho, la mesa comenzaba a llenarse lentamente con platos, aunque no podía ver quién los estaba sirviendo. La comida parecía materializarse ante mis ojos. El olor a carne, pan recién horneado y especias comenzó a llenar la habitación. Pero había algo extraño en todo eso. El aroma era demasiado fuerte, demasiado denso, como si la comida fuera más de lo que debía ser. Cuando miré de cerca, me di cuenta de algo aún más perturbador. Los platos no contenían comida común. No. Estaba claro que no era carne de res ni de cerdo. Era carne humana. Carne de mis familiares. Mi estómago se revolvió, y mi respiración se detuvo. Estaba paralizado. Un sudor frío recorría mi espalda. No podía creer lo que veía. ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla que me había seguido desde mi infancia? De repente, un ruido vino de la cocina. Los pasos de alguien, o algo. Giré rápidamente, buscando la fuente,
pero no había nada. La puerta de la cocina estaba cerrada, como si nada hubiera sucedido. Pero el ruido, ese sonido, estaba allí, en algún lugar dentro de la casa. Javier. La voz me llegó como un susurro, rasgada por el aire. Era mi abuela, o lo que quedaba de ella. La figura que se asomaba desde la cocina no era humana, o al menos no lo parecía. Era una sombra que se deslizaba por la habitación, pero algo en sus ojos brillaba con una intensidad malévola. ¿Por qué no comes?, continuó la voz, esta vez más fuerte, más clara. No era la voz que recordaba. No era la voz cálida que siempre me había recibido con una sonrisa. De repente, un grito, aterrador, rompió el silencio. No era el grito de una persona, sino el de algo, algo que ya no estaba vivo, algo que había sido corrompido por la oscuridad. Y en ese momento entendí. La tradición de la cena de Navidad de mi familia no era solo una costumbre. Era un ritual, un sacrificio, una condena que se repetía cada año. Pero algo había salido mal. Algo había roto ese ciclo, y ahora yo estaba atrapado en el centro de todo. La oscuridad que invadió la casa no era solo la ausencia de luz. Era algo mucho más profundo, algo que sentía en cada rincón, en cada grieta de la vieja estructura. Mi cuerpo estaba paralizado, y aunque mi mente intentaba encontrar una salida, el terror se había apoderado por completo de mí. La figura que se acercaba desde la cocina no era mi abuela. No lo era en absoluto. Sus ojos, oscuros y vacíos, reflejaban algo mucho más antiguo y maligno. La voz que había escuchado era un eco distorsionado de la que mi abuela solía tener, pero ahora estaba impregnada de una maldad palpable. La sombra avanzaba, arrastrándose por el suelo, sus pasos eran lentos, casi rituales. Javier, volvió a susurrar, esta vez más cerca, demasiado cerca. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. ¿Por qué no tomas tu lugar? Todos hemos esperado mucho tiempo por esto. Apreté los dientes y me forcé a moverme. Mi respiración se aceleró. Tenía que escapar, tenía que salir de ahí antes de que me atraparan. Pero cada vez que intentaba dar un paso, las paredes parecían cerrarse más, como si la casa misma quisiera devorarme. La puerta principal estaba a tan solo unos metros, pero el pasillo que conducía a ella parecía alargarse interminablemente, las sombras se extendían hacia mí, como manos invisibles que intentaban detenerme. La figura de la abuela o lo que fuera, estaba ahora frente a mí, su cuerpo alargado y retorcido. Su rostro estaba deformado, pero los ojos, esos ojos, eran los mismos que recordaba con cariño. Sin embargo, no reflejaban amor, solo hambre y desesperación. Algo había cambiado en esta casa, y no era solo la comida que se servía en la mesa. Este año no hay vuelta atrás, Javier, dijo con una voz profunda que resonaba como un eco en todo el lugar. Tienes que hacerlo. Todos lo hacemos. Es la única forma. La verdad comenzó a calar en mí, lenta, dolorosamente. Lo entendí. La tradición que mi familia había mantenido durante generaciones no era solo un simple almuerzo navideño. Era una trampa. Un sacrificio para mantener algo oscuro y ancestral en la oscuridad. Cada miembro de la familia, atrapado en su propia codicia y deseo de evitar la muerte, había hecho un pacto que se renovaba cada Navidad. Nadie salía de la casa. Nadie podía escapar de su destino. Los platos en la mesa se seguían llenando, pero no con comida normal. La carne, los trozos de lo que una vez fueron mis seres queridos, parecía moverse, retorcerse bajo una presión invisible, como si la propia carne estuviera viva. El aroma era insoportable. No podía respirar. No quería ver, pero la curiosidad me empujaba a observar cada detalle. «Comerás, Javier», dijo la sombra, acercándose lentamente a mí. «O te unirás a ellos». Mi mente luchaba por encontrar una salida lógica, algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero sabía que no era un simple sueño. No era algo que podría despertar de un momento a otro. Esta era mi realidad,
esta era la Navidad que me esperaba. Un destino atado a un almuerzo que jamás terminaría. De repente, una de las sillas de la mesa se movió, como si fuera empujada por una mano invisible. La silla que había quedado vacía me estaba llamando, como si se hubiera convertido en mi destino ineludible. Vi a mi madre, a mi tía, a todos los familiares que habían desaparecido esa noche, ahora sentados, inmóviles, en un silencio mortal. Sus ojos no me miraban, pero sabía que ellos ya no podían ver, no podían entender. Solo quedaban los cuerpos, atrapados en su propia condena. Es el ciclo, susurró la figura que ahora estaba junto a mí. Nadie puede salir. Nadie puede escapar. La mesa ahora parecía tener una vida propia. Los platos se vaciaban, se llenaban nuevamente, y las sillas cambiaban de lugar como si algo invisible estuviera manejando todo. La casa comenzó a girar, a moverse, como un carrusel, sumiéndome en una espiral sin fin. El suelo bajo mis pies se volvió blando, como si estuviera caminando sobre una alfombra de carne y huesos. No podía dejar de mirar las caras de los familiares, sus ojos vidriosos, sus cuerpos rígidos, como marionetas sin alma. Mi cuerpo empezó a ceder ante la presión. El miedo me ahogaba. Si me sentaba, si aceptaba lo que me ofrecían, caería en su trampa. Pero si me quedaba de pie, me arriesgaba a ser uno de ellos, uno más en el ciclo interminable que esta casa había mantenido con sangre. Un sudor frío cubrió mi frente, y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Miré hacia la salida, pero el pasillo parecía extenderse más allá de lo que podía ver. No podía salir. No podía correr. Es tarde, Javier, dijo la voz. La sombra de mi abuela se acercó aún más, su rostro ya no era humano, su figura se estiraba, deformada, retorcida por algo mucho más antiguo. Es tarde para todo. De repente, el reloj de la pared comenzó a sonar. Las campanadas fueron cada vez más fuertes, más profundas, resonando en todo mi cuerpo. Una de las sillas en la mesa volvió a moverse, esta vez empujada por una fuerza invisible. Me di cuenta de que la tradición de la que hablaba la sombra no era solo un ciclo familiar. Era un ritual, un sacrificio que había durado generaciones. Cada Navidad, uno de nosotros debía unirse al resto. Mi estómago dio un vuelco. Me era imposible escapar. Las sombras comenzaron a alargarse, y el aire se volvió denso, casi sólido. El peso de la oscuridad me arrastraba hacia la mesa, hacia el lugar donde debía sentarme. La carne sobre los platos comenzó a moverse de nuevo, y de repente, supe lo que debía hacer, ceder o perderlo todo. Mis pensamientos estaban envueltos en un caos indescriptible. El miedo se había instalado en mi pecho, congelando cada músculo de mi cuerpo. Podía sentir la presión del aire, espeso, como si la casa misma tratara de apretarme, de succionarme hacia su oscura realidad. El sonido de las campanadas, resonando en mis oídos, me sacudió como un latigazo. Algo dentro de mí gritaba que debía salir, que no podía seguir atrapado en este pesadilla que se había convertido en mi Navidad. Pero, al mismo tiempo, una fuerza invisible me mantenía pegado al suelo, inmóvil. Javier, ven, susurró nuevamente la figura que antes era mi abuela. Sus ojos vacíos brillaban con una luz extraña, como si las sombras de la casa se estuvieran filtrando en su alma. Su voz ya no sonaba humana, era como un eco lejano, una invitación que no podía rechazar. Mis piernas temblaban, pero a pesar de la parálisis que sentía, me arrastré lentamente hacia la mesa. Algo me estaba obligando a acercarme. Podía ver la comida en los platos, no era comida como la conocía. No podía describirla con palabras, pero algo en su apariencia hacía que mi estómago se rebelara. Eran trozos de carne, pero no humana en su totalidad, no era un tipo de carne que reconociera. Era como si cada bocado estuviera impregnado con la esencia misma de la casa, como si fuera un vestigio de algo mucho más antiguo, más monstruoso. La silla frente a mí se movió por sí sola, como invitándome a sentarme. La madera crujió de una manera enfermiza, como si le costara aceptar el peso de lo que estaba a punto de ocurrir.
Cada vez que mi mirada se deslizaba hacia la mesa, los rostros de mis familiares se volvían más distorsionados. Sus ojos vacíos me observaban fijamente, pero no podía encontrar una señal de vida en ellos. Todo estaba envuelto en un aura de muerte, un frío que no podía comprender. No me hagas esperar, continuó la sombra, su voz envolviéndome en un abrazo mortal. Es tarde, Javier. Todos ya lo han hecho antes que tú. Quería gritar, quería correr, pero no podía. Mis pies parecían pegados al suelo. Todo mi ser me decía que no debía ceder, que debía luchar. Pero algo dentro de mí, una sensación extraña, comenzaba a invadir mi mente, sugiriéndome que tal vez este era el único camino, el único escape. Mis familiares habían desaparecido uno por uno, y ahora, era mi turno. Este ciclo, esta tradición, no tenía fin. Miré la silla. El peso de la oscuridad sobre mí me hacía sentir como si todo lo que había sido mi vida hubiera sido una ilusión, una distracción de lo que en verdad debía ocurrir. Mis manos temblaron al tocar el borde de la mesa, y la carne en los platos parecía palpitar, como si tuviera vida. En ese momento, supe que lo que me esperaba al sentarme no sería solo un festín. Era una condena. Un ruido sordo llegó desde el pasillo, como si algo se estuviera arrastrando. La casa comenzó a retumbar, las paredes crujieron, y las luces del árbol de Navidad parpadearon violentamente. La figura detrás de mí, que ahora no solo era mi abuela, sino algo más, una entidad que se alimentaba de las almas perdidas, se movió hacia mí, su respiración era pesada, un sonido que hacía eco en cada rincón de la casa. Hazlo, susurró, acercándose tanto que podía sentir el frío de su aliento en mi nuca. Es la única manera de que todo vuelva a la normalidad. Mi mente estaba a punto de romperse. El dilema se alzaba frente a mí como una sombra gigantesca. No podía seguir luchando, no podía continuar siendo el único que se resistiera. Algo en mi interior me decía que si me sentaba, si me unía a ellos, todo se resolvería. La tentación de ceder era tan fuerte, tan palpable, que me invadió como un veneno. Pero, de repente, algo en mi interior despertó. Un grito en mi mente me dijo que aún había algo por lo que luchar. No podía permitir que esta oscuridad me tragara, no podía ser el siguiente sacrificio en una tradición maldita. Con un esfuerzo que me dolió hasta lo más profundo, retrocedí. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban, pero logré dar un paso atrás. La figura de mi abuela se desintegró ante mí, convirtiéndose en una sombra difusa. Las paredes empezaron a cerrarse, pero yo no podía dejarme atrapar. Di otro paso hacia atrás, y luego otro, hasta que me vi frente a la puerta de la cocina. Un chorro de aire frío me golpeó en la cara, pero no importaba. Sabía que si no salía ahora, nunca podría hacerlo. Sin embargo, cuando intenté abrir la puerta, la fuerza que había en la casa me empujó hacia atrás con una violencia inesperada. La madera crujió y la puerta se cerró con fuerza, dejándome atrapado una vez más en ese espacio maldito. Te he advertido, dijo la sombra de nuevo, ahora más fuerte, más dominante. Este es tu destino. Es tarde para huir. De repente, la figura de mis familiares empezó a moverse. Como si las marionetas cobraran vida, comenzaron a levantarse de sus sillas, lentamente, uno por uno. Su caminar era torpe, robótico, como si no tuvieran control sobre sus propios cuerpos. Me observaban sin expresión, pero sus ojos seguían vacíos, como si todo lo que quedaba de ellos fuera una cáscara vacía. El aire se volvió más denso, más espeso, y la casa comenzó a girar en espirales de oscuridad. Cada movimiento que hacía, cada respiro que tomaba, parecía que la casa me empujaba hacia el centro de esa espiral, como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido y estirado al mismo tiempo. Las figuras de mis familiares continuaban levantándose, pero sus pasos no eran humanos. Cada uno avanzaba como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible, torciendo sus cuerpos en ángulos antinaturales, moviéndose hacia mí con una determinación que no podía entender. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podían estar vivos? ¿O lo estaban?
La pregunta rondaba en mi mente como un eco, pero no lograba encontrar respuesta. Cada vez que sus ojos vacíos se encontraban con los míos, un escalofrío recorría mi espalda. Eran como sombras de lo que una vez fueron, sombras atrapadas en un ciclo eterno. Javier. La voz de mi madre resonó en el aire, pero era distante, como un susurro apagado por la gravedad de la casa. Es tarde, hijo. No hay forma de escapar ahora. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Sabía que si permanecía allí, si seguía observando esta macabra escena, terminaría siendo uno de ellos. No podía quedarme quieto, no podía permitir que me atraparan. Mi mirada se centró en el pasillo, que parecía alargarse más y más a medida que lo miraba. La puerta de la entrada estaba a mi alcance, pero el miedo, esa fuerza invisible que había invadido la casa, me mantenía atado. Era como si algo me impidiera huir, algo que había estado esperando por años para atraparme. Las sillas alrededor de la mesa empezaron a moverse solas, una por una. Como si una mano invisible las empujara hacia atrás. La carne sobre los platos temblaba, pulsaba como si fuera un órgano vivo. El olor nauseabundo de la comida me hizo sentir como si fuera a vomitar, pero no pude apartar la vista. Había algo hipnótico en la escena, algo que me mantenía pegado, que me invitaba a acercarme, a sentarme, a ser parte de este grotesco ritual. Javier. Volvió a llamar la sombra de mi abuela, su figura alargada y distorsionada ahora estaba más cerca. Su rostro era casi irreconocible, como si la carne de su rostro se hubiera fundido con las sombras, dejando solo los ojos brillantes que me miraban con una intensidad mortal. Es hora de tomar tu lugar. En ese momento, todo en mi ser gritaba que debía huir. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño, en una pesadilla en la que no podía despertar. La oscuridad que había llenado la casa se estaba apoderando de mí, y sentí que mis fuerzas se agotaban lentamente, como si la misma casa estuviera drenando mi energía. El sonido de las campanadas seguía retumbando, más fuerte, más cercano, hasta que sentí que iba a explotar en mi cabeza. Y entonces, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado, me lancé hacia la puerta. La empujé con todas mis fuerzas, pero la casa resistió, como si no quisiera dejarme ir. El aire se volvió aún más pesado, como si estuviera caminando bajo el agua, cada movimiento me costaba más esfuerzo. Finalmente, la puerta cedió. Con un esfuerzo desesperado, la empujé hacia atrás, pero algo me tiró del brazo, algo invisible, pero real. Me di la vuelta y vi la figura de mi madre, o lo que quedaba de ella, mirándome con ojos vacíos. Su mano, huesuda y fría, me atrapó, y por un momento, todo mi cuerpo se paralizó. Sus dedos eran largos, como garras, y su piel estaba tirante, como si se estuviera descomponiendo frente a mí. Te quedas, dijo la figura, y sus palabras eran como un hechizo, como un eco lejano que me atrapaba. El almuerzo no está completo sin ti. Un grito salió de mi garganta, pero no pude liberarme. Cada vez que intentaba zafarme, la figura de mi madre se aferraba con más fuerza, su mirada penetrando en mi alma. La casa resonaba con una vibración extraña, como si el propio tiempo se estuviera rompiendo, como si cada segundo se alargara infinitamente. Es tarde para correr, Javier, susurró la sombra detrás de mí. La tradición se ha cumplido una vez más. Sentí un peso insoportable en mi pecho, como si todo el aire de la casa estuviera siendo absorbido por algo más grande, algo que estaba a punto de devorarme. La mesa, las sillas, las figuras de mis familiares, todo parecía fusionarse en una masa gris y viscosa. La carne sobre los platos dejó de moverse, pero algo peor ocurrió, las figuras alrededor de la mesa comenzaron a desintegrarse, como si fueran hechos de polvo, dejando tras de sí solo una neblina oscura y densa. Ven, me llamó la sombra, su voz ahora resonando en cada rincón de la casa. Es hora de unirte a nosotros. La cena ya está servida. La puerta se cerró detrás de mí con un estruendo. No había escapatoria. El aire se volvió aún más pesado, y pude sentir cómo mi garganta se cerraba lentamente,
como si una mano invisible me estuviera apretando. Cada respiración era más difícil que la anterior, y el sonido de la casa, ahora completamente en silencio, me envolvía en una calma ominosa. El suelo bajo mis pies crujía con cada paso que daba, como si la casa estuviera viva, observándome, esperando a que se diera por completo. Mis ojos comenzaron a arder, y el miedo se mezcló con una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera dejando de ser el mío. Al mirar hacia la mesa, todo parecía haberse detenido. Las figuras familiares, que antes se movían como marionetas, ahora estaban completamente inmóviles. Sus ojos vacíos me observaban desde su lugar, pero había algo más. Algo en el aire. Las sillas seguían alrededor de la mesa, como si fueran partes de un escenario que nunca dejaría de existir. Mi mente comenzaba a desbordarse con las preguntas, pero ninguna respuesta llegaba. Solo quedaba la sensación de que el tiempo y el espacio se habían detenido, atrapados en un ciclo del cual no había salida. ¿Por qué estás aquí? La voz de la figura de mi madre se deslizó por el aire, rasgando el silencio. No puedes escapar, Javier. No puedes. Ya eres parte de esto. Mis piernas se doblaron, pero la oscuridad que lo rodeaba me mantenía erguido, como si fuera una marioneta, una más entre las muchas que ya se habían sentado a esta mesa maldita. Algo me decía que si aceptaba, si tomaba mi lugar en esa tradición retorcida, todo terminaría. Y sin embargo, el horror de comprender que me estaba hundiendo más y más en este abismo era insoportable. La sombra que se alzaba frente a mí, la figura que había sido mi madre, ahora parecía más una caricatura distorsionada de lo que alguna vez fue. Su rostro ya no era humano, sino una masa de carne corroída, con ojos profundamente hundidos en su cuenca. Su piel, tirante y gris, parecía desmoronarse con cada parpadeo. Pero había algo más, algo que no podía entender, su voz. No sonaba como la de ella. Sonaba como el eco de algo mucho más antiguo, más primordial. Como si una fuerza que no comprendía estuviera controlando todo lo que había conocido. Te he llamado durante años, susurró, su voz transformándose en algo viscoso, casi líquido. Te hemos estado esperando, Javier. No hay retorno. La tradición debe continuar. La mesa frente a mí comenzó a agitarse. Los platos que antes estaban vacíos, ahora rebosaban con carne, con trozos de carne humana, pero algo dentro de mí me decía que no era carne humana. Algo mucho más oscuro estaba allí, algo que venía de otra dimensión, de otro tiempo, de un mundo donde las leyes de la vida y la muerte se desmoronaban como polvo bajo el peso de algo más grande, algo que tenía control absoluto sobre este lugar. De repente, las figuras alrededor de la mesa comenzaron a moverse. Lentamente al principio, como si despertaran de un sueño profundo. Luego, cada movimiento se hizo más rápido, más errático. Sus cuerpos comenzaron a retorcerse y estirarse, como si las sombras que los rodeaban los estuvieran distorsionando. El aire se llenó de un ruido bajo, casi como un susurro, que creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Es hora de unirte a nosotros, dijo la figura de mi madre, sus palabras ahora gimiendo, como si su voz fuera una sola con la casa misma. Ven, Javier. La cena te está esperando. No podía pensar, no podía procesar lo que sucedía. El terror me había paralizado por completo. La comida sobre la mesa comenzó a temblar, la carne pulsando, como si estuviera viva, como si estuviera esperando que yo cediera. El aire se espesó aún más, convirtiéndose en algo sólido, como si cada respiración estuviera ahogándome. El sentimiento de desesperación se intensificó. Mi mente quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo se negó a moverse. Sentí como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar, un sueño eterno que me arrastraba más y más profundo en la oscuridad. Era como si la casa misma tuviera un poder sobre mí, como si cada rincón, cada pared, cada sombra me estuviera absorbiendo, arrastrándome hacia su vacío. De repente, las figuras que antes estaban inmóviles comenzaron a hablar, pero no en voz humana. Sus palabras eran incomprensibles, una mezcla de sonidos guturales y susurros que hacían que mi piel se erizara.
Había algo en sus voces, algo que no podía soportar, algo que me desgarraba por dentro. No podía más. La desesperación se apoderó de mí, y el grito que había estado reteniendo finalmente salió, pero era un grito vacío, como si el aire mismo se lo tragara. «Ayuda», grité, mi voz quebrada, pero el sonido desapareció en la neblina de la casa. La puerta se cerró con un estruendo detrás de mí, como si el último intento de escapar fuera inútil. Las sombras comenzaron a moverse más rápido. Mi cuerpo ya no me pertenecía, sentía que me deslizaba hacia el centro de la mesa, como si algo invisible me estuviera guiando hacia mi destino. Cada vez que intentaba resistir, el peso de la casa se volvía más denso, más aplastante. «Es hora de unirte a la tradición, Javier», susurró la figura de mi madre una última vez, mientras una sonrisa torcida y macabra comenzaba a dibujarse en su rostro descompuesto. Ya no hay vuelta atrás. El tiempo comenzó a desdibujarse. A cada segundo que pasaba, la casa se sentía más ajena, más extraña. Era como si no estuviera en el mismo lugar en el que había estado antes, como si todo lo que conocía estuviera desvaneciéndose ante mis ojos. Los familiares que estaban a la mesa, o las sombras de lo que alguna vez fueron, seguían observándome, pero ahora sus ojos no tenían forma. Eran pozos oscuros que reflejaban mis propios miedos. Mi mente no dejaba de gritar por una salida, pero mis piernas ya no respondían. Era como si estuviera anclado al suelo, atrapado en una red invisible tejida por la casa misma. La mesa frente a mí se expandió, los platos se multiplicaron y se deformaron, las sombras comenzaron a danzar sobre la superficie de la madera. Cada vez que miraba más de cerca, los contornos de los alimentos se difuminaban, transformándose en algo grotesco y fuera de lugar. Lo que antes eran piezas de carne ahora eran formas inidentificables, un amasijo de texturas y colores que desbordaban cualquier intento de lógica. Los olores, antes nauseabundos, se transformaron en algo mucho peor, un hedor dulzón, como el de la carne en descomposición, mezclado con un perfume espeso y pegajoso que me hacía sentir que me ahogaba. Intenté respirar profundamente, pero el aire era espeso y pesado, cada respiración era un esfuerzo doloroso. Sentía que mi cuerpo se estaba desintegrando, que mis músculos y huesos se disolvían bajo el peso de la oscuridad. La casa me estaba devorando lentamente, y no podía hacer nada para evitarlo. «Ven a la mesa», susurró una voz desde lo profundo de la oscuridad. No pude distinguir de dónde venía, pero era inconfundiblemente la voz de mi abuela. «Ya es tarde para arrepentirse. La tradición exige sacrificio». En un arranque de desesperación, traté de correr, de escapar, pero el suelo se deformó bajo mis pies. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico, como si me arrastrara por una niebla espesa que no me dejaba avanzar. La puerta de salida, que había visto antes, ya no estaba. En su lugar había solo más oscuridad, más sombras que se alargaban hasta el infinito, consumiendo todo lo que tocaban. Las figuras de la mesa se levantaron lentamente. Cada uno de ellos, antes perfectamente humanos, ahora era un monstruo deforme, una amalgama de carne y sombras. Sus cuerpos se retorcían, pero sus ojos seguían fijos en mí, observándome con una intensidad que me atravesaba el alma. Mi madre, mi abuela, mis tíos y tías, todos parecían parte de una pesadilla que nunca terminaría. Me rodearon lentamente, sus cuerpos flotando, arrastrados por un poder sobrenatural que no podía comprender. «No», grité, mis palabras ahogadas por el peso de la casa. «Esto no es real». Pero la respuesta llegó en forma de una risa baja, gutural, que hizo vibrar las paredes. Era la risa de todos ellos, como si compartieran la misma conciencia, la misma oscuridad que ahora los controlaba. Me rodearon por completo, y pude sentir sus manos frías, garras de sombra, tocando mi piel, recorriéndola como si intentaran atravesarme. La mesa, que antes parecía estar a varios metros de distancia, ahora estaba frente a mí, llena de comida en descomposición. «Es tarde para arrepentirse», susurró mi madre, acercándose a mí. Su rostro ya no era el de la mujer que había conocido. Su piel estaba descompuesta, arrugada, como si hubiera pasado siglos muerta. Pero sus ojos,
Esos ojos vacíos seguían siendo los mismos. La tradición debe continuar. Y en ese momento comprendí que nunca saldría de allí. Había sido llamado, elegido por alguna fuerza antigua, por algo que habitaba la casa, por algo que había estado esperando. No era solo mi familia la que me rodeaba, era la casa misma, su espíritu, su voluntad retorcida de mantenerme allí, atrapado, una parte más de esa tradición macabra que no podía romper. De repente, la luz en la habitación comenzó a apagarse lentamente, como si alguien estuviera apagando una vela. La penumbra se fue apoderando de todo, y los contornos de las figuras que me rodeaban se difuminaron en la oscuridad, pero sus ojos seguían brillando. Sentí que mi corazón latía más rápido, mi cuerpo entero temblaba de miedo. El frío se apoderó de mí, y cuando traté de gritar, mis palabras se desvanecieron en la nada, tragadas por la casa. El almuerzo está listo, murmuró la figura de mi madre. Y tú eres el último invitado. La oscuridad ahora me rodeaba por completo, envolviéndome en un silencio que me aplastaba. Ya no había distinción entre la realidad y la pesadilla. El tiempo, tal como lo conocía, ya no existía. La casa, que antes era una casa familiar, un refugio de recuerdos, ahora era una prisión. Las paredes parecían moverse, expandirse y contraerse, como si estuvieran respirando, latidos invisibles que retumbaban en mi pecho. Podía sentir cómo cada uno de esos latidos me hundía más y más en el abismo. La respiración me fallaba, y el miedo se instalaba en mi cuerpo, helando mis venas. Intenté moverme, pero las piernas me fallaron. Caí al suelo, arrastrándome como un animal herido. Todo a mi alrededor parecía moverse con vida propia, como si la casa se alimentara de mi miedo, como si estuviera jugando conmigo. Los ecos de las voces de mis familiares se repetían en mi mente, mezclados con risas macabras que me atravesaban, llenándome de una desesperación indescriptible. La presencia de ellos era palpable, como si estuvieran a mi lado, respirando en mi nuca. Ya no hay escape, susurraron las voces. Ya eres parte de esta familia. La tradición lo exige. Mi cuerpo temblaba sin control, y por un momento creí que todo terminaría allí, que la casa me consumiría y no quedaría nada de mí. Pero entonces, algo cambió. Una sensación extraña recorrió mi espina dorsal, como si una nueva fuerza hubiera despertado dentro de mí, una resistencia que no sabía que poseía. ¿Era la desesperación la que me había dado esta nueva energía? ¿O tal vez era la rabia por haber sido atrapado en este juego retorcido? Me levanté, apoyándome en la mesa. Mi visión estaba nublada, pero podía ver las sombras que seguían rodeándome, sin moverse, como estatuas esperando. Sentí la presión en mi pecho, como si la casa intentara aplastarme, pero algo dentro de mí resistió. Miré hacia la mesa, hacia los platos vacíos y la carne en descomposición. Sentí una repulsión tan profunda que me costó no vomitar, pero la necesidad de escapar, de romper el ciclo, me empujó a seguir adelante. No, grité, pero mi voz sonó débil, rota. Esto no puede ser real. Yo no soy parte de esto. Las figuras alrededor de la mesa se movieron, pero no de la manera en que esperaba. En lugar de acercarse a mí, se separaron, dejando un espacio vacío en la mesa, como si me invitaran a ocupar el lugar que me correspondía. Pero algo en mi interior me decía que no debía aceptar, que todo lo que ocurría era una trampa, una ilusión creada para que cayera en su juego. Es tarde para resistir, Javier, murmuró la figura de mi madre, su voz ahora un susurro como el viento a través de los árboles muertos. Ya eres uno de nosotros. El miedo se apoderó de mí nuevamente, pero esta vez lo enfrenté. No podía permitir que esa casa, esa maldita tradición, me arrastrara hacia su oscuridad. Desesperado, comencé a correr, pero la casa no me dejó. Las paredes se estiraban ante mí, creando corredores interminables que no llevaban a ningún lado. Todo parecía un laberinto sin salida, cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con una fuerza invisible. No importaba cuánto intentara, cada paso que daba parecía devolvérmelo al mismo lugar. La risa de las figuras se intensificó. La casa se sacudió,
y las sombras comenzaron a moverse más rápido. Los platos sobre la mesa comenzaron a vibrar, como si algo estuviera tratando de escapar de ellos. Algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. El almuerzo está listo, Javier, dijo la figura de mi abuela, su rostro ya no era humano. Te estamos esperando. La desesperación se convirtió en ira. No iba a ser una pieza más en su macabro juego. Con toda la fuerza que pude reunir, golpeé la mesa con mis manos, intentando romper la ilusión, rompiendo los platos, las sombras, todo lo que me rodeaba. Un estruendo llenó la habitación, un sonido ensordecedor que hizo que las figuras retrocedieran un paso. Pero fue solo un instante. Algo cambió. Las sombras empezaron a moverse, pero esta vez, parecían escapar de las paredes, del techo, del suelo. El aire se volvió más denso, como si todo estuviera conspirando para atraparme, para asegurar que me quedara. Y entonces, lo vi. En el fondo de la casa, en la oscuridad más profunda, apareció una figura que no había notado antes. Era una sombra, una entidad tan grande que las demás figuras parecían pequeñas comparadas con ella. Bienvenido a casa, Javier, dijo la figura en un susurro grave que hizo temblar las paredes. Has sido llamado, y ya no puedes escapar. El pánico se apoderó de mí mientras veía cómo la sombra avanzaba hacia mí, deslizándose sobre el suelo como una niebla espesa. Intenté correr, pero mi cuerpo ya no respondía. Las sombras me rodearon, y su frío se filtró en mis huesos, helándome por completo. Me estaba perdiendo en la oscuridad, atrapado en la misma tradición de la que nunca podría escapar. La oscuridad se cerró sobre mí como un manto pesado. Ya no podía moverme. Mis ojos trataban de enfocarse en la figura que se deslizaba hacia mí, pero todo a mi alrededor se desvanecía en una niebla espesa. La figura de la sombra era inmensa, tan grande que parecía engullir todo el espacio de la casa. Sus bordes fluctuaban, como si no estuviera hecha de materia, sino de pura oscuridad. Cada vez que intentaba alejarme, la sombra parecía acercarse más rápido, como si me estuviera absorbiendo lentamente. Sentí como una presión invisible me rodeaba, aplastando mis pulmones, haciéndome difícil respirar. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que quedaba era ese ser, esa presencia que venía por mí, que había venido por todos los que se habían sentado en esa mesa antes que yo. Nosotros te esperábamos, Javier, murmuró la sombra, y su voz parecía venir de todas partes a la vez, resonando en mi cabeza. La tradición se cumple. Mis pensamientos eran confusos. No entendía cómo había llegado hasta aquí, cómo todo esto había cobrado vida. ¿Había algo que pudiera hacer para detenerlo? No tenía tiempo para pensar, solo para sentir la desesperación que me envolvía, como si fuera parte de un ciclo sin fin, un ciclo que se había repetido cada año, cada Navidad. Todo estaba predestinado. Y ahora, yo era el siguiente. El aire se espesó más, y las figuras de mis familiares comenzaron a aparecer, flotando a mi alrededor. Sus rostros ya no eran humanos, sino distorsionados, deformados, como si la casa misma hubiera succionado la esencia de sus almas. Ellos me miraban sin ojos, vacíos, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que no era natural. Todo en ellos era falso, pero de alguna manera, me sentía como si perteneciera a ese lugar, como si hubiera sido parte de ellos desde siempre. No hay forma de escapar, Javier, dijo la figura de mi madre, ahora casi irreconocible. Su rostro era una masa de carne y huesos retorcidos, y su voz, aunque similar a la que conocía, sonaba vacía, como si hubiera sido absorbida por la casa. Todo lo que has vivido, todo lo que creíste que sabías, es parte de este lugar. Mis piernas no respondían. Me sentía atrapado, como si estuviera siendo arrastrado por un río subterráneo que no se detenía. Intenté pensar, intenté recordar algo que pudiera salvarme, pero lo único que encontraba era vacío. Era como si la casa me hubiera borrado, como si mi existencia fuera solo un eco de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. La sombra que había visto antes ahora estaba mucho más cerca. No podía verla claramente,
pero sentía su presencia como si estuviera dentro de mi propia piel. Había algo en ella que me obligaba a mirarla, a concentrarme en su forma indefinida. La figura no tenía rostro, pero su mirada se sentía como un peso aplastante. Mi mente no dejaba de girar, como si tratara de encontrar una respuesta en un lugar donde ya no había lógica. Y entonces, la sombra habló de nuevo, y su voz era un rugido profundo que atravesaba mi pecho. El almuerzo de Navidad no es solo una tradición. Es un sacrificio. En ese momento, todo encajó, como si un rompecabezas se completara en mi mente. La tradición, la comida, las sombras, todo formaba parte de un ritual macabro, un ciclo interminable de sacrificios. Cada Navidad, una nueva víctima era tomada, y yo ahora era la próxima en la lista. La cena nunca se sirvió porque no había comida real, era todo parte de un festín grotesco que consumía a las almas. Mis ojos se abrieron con horror, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en la misma telaraña, en el mismo laberinto del que no había escape. La sombra avanzó hacia mí, envolviéndome en su negrura, y sentí como mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, desintegrándose bajo su toque. La casa ya no era solo una estructura física, era una entidad viva, un monstruo que devoraba todo a su paso. No había lucha, no había resistencia que pudiera detener lo que ya había comenzado. La tradición estaba por cumplirse, y yo era el sacrificio final. Las figuras familiares, ahora completamente deformadas, se acercaron a mí. Sus rostros desfigurados sonreían, y sus manos frías me tocaban, llevándome hacia la mesa. Ya no era una mesa, era un altar. Un altar en el que mi alma sería consumida, y donde la tradición se perpetuaría, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. La oscuridad me envolvió por completo. No hubo un último grito. Solo silencio. La oscuridad me tragó por completo, y con ella se desvaneció mi conciencia. No había gritos, ni dolores, solo un vacío profundo que me absorbía. A medida que todo lo que conocía se desintegraba a mi alrededor, mi cuerpo ya no era mío. Sentía como cada parte de mí se disolvía, como si la casa misma me estuviera descomponiendo, arrastrándome hacia un lugar más allá de la realidad, un lugar donde ni el tiempo ni el espacio tenían sentido. En algún momento, la sombra me dejó. No fue una liberación, sino un desplazamiento. Ahora estaba en un vacío absoluto, sin luz ni forma, sin una estructura que me sostuviera. El silencio era total, pero no era un silencio calmante. Era un silencio denso, opresivo, como si el mismo aire fuera una prisión. Podía sentir mi respiración, pero no el aire que la acompañaba. Mi mente comenzaba a perderse en la inmensidad de esa negrura, y en mi desesperación traté de recordar quién era, qué había sucedido, si realmente estaba muerto. De repente, una chispa. Algo se encendió en mi mente, una imagen vaga, una fragmentación de recuerdos, como si mi alma hubiera regresado a algún punto en el que aún no me había perdido por completo. Vi la mesa, vi a mi abuela, a mi madre, a mi familia, todos rodeándome, sus ojos vacíos y sus sonrisas macabras. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de haber sido parte de ellos todo este tiempo, la sensación de que yo, en algún nivel, había aceptado formar parte de esa tradición. Había deseado, en algún rincón de mi mente, ser uno de ellos. Pero algo en mí se rebeló. Algo que no entendía completamente, algo que no quería ser arrastrado al abismo sin fin de la tradición. Luché, aunque no tenía cuerpo, aunque no podía moverme. Mi voluntad se alzó contra el poder de la casa, contra las sombras que me arrastraban. Fue entonces cuando, por un breve instante, el vacío se rompió. Una luz apareció. Débil al principio, pero creció con rapidez. Una luz fría y brillante que penetró la oscuridad como un rayo de esperanza. Era una puerta, un portal que surgió de la nada. Sentí como mi ser comenzaba a moverse hacia ella, una fuerza que me arrastraba, pero no en la forma en que lo había hecho la sombra. Esta luz no era opresiva, no era una trampa. Era una salida. Corrí hacia ella. No importaba si estaba muerto,
No importaba si no tenía cuerpo, no importaba nada. Solo sabía que debía escapar. Y cuando llegué al portal, algo extraño sucedió. La casa se sacudió, como si hubiera sentido mi intento de huir, y las sombras comenzaron a gritar. Sus voces eran un retumbar ensordecedor, pidiendo que no me fuera, que no rompiera la tradición. No puedes escapar, gritaron todas las voces al unísono, pero mi mente ya estaba más allá de ellas. No puedes romper lo que ya ha sido decidido. Pero ya no importaba. Ya no me importaban las voces. Ya no me importaba lo que decían. La luz me envolvió por completo, y con un estallido de energía, sentí como todo se desmoronaba a mi alrededor. Las sombras, las voces, la casa misma, todo desapareció en un segundo, como si nunca hubiera existido. Desperté. Desperté en una habitación que no reconocía. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando el lugar de una manera cálida y natural, como si el tiempo hubiera comenzado de nuevo. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo, como si estuviera reconociéndome a mí mismo por primera vez. Mis manos se apoyaron en la cama, y el aire que respiraba era fresco, limpio, libre de la opresión de la casa oscura que había dejado atrás. Todo parecía normal, como si lo que había sucedido no fuera más que una pesadilla. Mi respiración se estabilizó, y por un momento, creí que todo había sido un sueño, una manifestación de mi mente rota, una alucinación provocada por el cansancio y la ansiedad. Pero entonces vi algo que no podía explicar. Sobre la mesa junto a la ventana, estaba la carta que había escrito años antes, durante mi última Navidad en la casa familiar. En ella, había escrito mis deseos, mi tristeza por la partida de mi abuela y mi madre, y la promesa de que nunca olvidaría nuestras tradiciones. Pensé que había dejado esa carta en la casa, enterrada en el pasado. Sin embargo, aquí estaba, como si alguien la hubiera colocado ahí, cuidadosamente doblada y guardada, como un recordatorio. El reloj de la pared marcaba la misma hora en que había despertado en la casa. 2:30 p.m., ¿cómo podía ser posible? No podía ser el mismo día, no podía ser la misma hora. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comenzaba a comprender que mi escape no había sido una liberación, sino solo un respiro momentáneo. La tradición, la maldición de esa casa, estaba aún presente. No importaba dónde fuera, ni cuán lejos me alejase. Había sido marcado, y lo que me esperaba no era un final, sino otro ciclo. Escuché un ruido en la puerta. Un susurro. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el aire flotaba la fragancia de un plato recién servido. El sonido de una silla moviéndose se filtró en la habitación, seguido por una risa suave, familiar, como si alguien estuviera esperando que me uniera a la mesa. El almuerzo de Navidad, como siempre, seguía esperando. Y yo, una vez más, estaba llamado a ser parte de él.